Bueno, y buenas tardes, muchas gracias al equipo organizador y a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva por la invitación. Eh, Espero poder en unos pocos minutos poder transmitir algunas ideas fuerza que ya se expresan desde el título de esta presentación y que tienen, por cierto, mucho que ver con lo que es mi quehacer habitual en la unidad de pacientes críticos. Partí por comentarle que la sepsis, ¿no es cierto?, es una condición clínica, un síndrome clínico que sigue plenamente vigente. Las personas que trabajamos en las unidades de cuidado intensivo lo tenemos bastante claro, ¿no es cierto? Sabemos de que acompaña al ser humano en el trayecto de toda su vida, ¿no es cierto?, con ¿no es cierto?, pic de infecciones y cuadros sépticos y mortalidad asociada a la sepsis en la etapa neonatal, ¿no es cierto?, y la lactancia, el primer año de vida especialmente, y luego, ¿no es cierto?, disminuye la frecuencia de las infecciones y la mortalidad asociada a la sepsis debido a las infecciones en la edad media de la vida para luego nuevamente, ¿no es cierto?, tener otro pic de mortalidad en etapa ya de la edad madura de la vida. ¿Mm? En cuanto a la incidencia, la incidencia no es la misma en todas partes del mundo. Efectivamente, hay lugares donde la incidencia por cada 100.000 habitantes es bastante mayor. En este mapa, que es de la Organización Mundial de la Salud, abajo está el link para quien esté interesado en revisarlo con más detalle. Ustedes pueden ver que los colores más pálidos, ¿no es cierto?, hacen alusión a incidencias más bajas, en general en torno a menos de 300, ¿no es cierto?, casos por cada 100.000 habitantes, y los colores más azul y más azul oscuro, ¿no es cierto?, hacen alusión a los lugares donde la incidencia puede superar los 2.500 casos por 100.000 habitantes. Evidentemente, esto introduce también factores sociales y de acceso y de inequidad, ¿no es cierto?, como elementos también relevantes en cuanto a la incidencia de la sepsis como problema de salud pública. En cuanto a las muertes también por sepsis, también es un elemento, ¿no es cierto?, que no es homogéneo en todo el globo. Efectivamente, hay lugares donde la mortalidad por sepsis, ¿no es cierto?, en términos porcentuales en este caso, supera el 40%, siendo preferentemente en África subsahariana, también en torno a un tercio de los casos en la India, siendo en general la mortalidad de los países más desarrollados en torno al 8 o 10%. Acá en Sudamérica vemos que también nuestro continente es bastante heterogéneo en términos de la mortalidad relacionada a sepsis, pero en general son valores inferiores de África subsahariana o también de India. Eh, en cuanto a la hospitalización y relacionada con el foco en donde se desencadena la infección que lleva a la sepsis, ¿no es cierto? Entendiendo esta última como un cuadro infeccioso con disfunción orgánica que amenaza la vida, ¿no es cierto? Tiene distintos orígenes, siendo, por supuesto, una de las fuentes más relevantes de sepsis en el contexto hospitalario, el foco respiratorio, la neumonía y las infecciones urinarias, las cuales adquieren mayor preponderancia, especialmente después de los 45 años, y por supuesto ya en la tercera edad, adultos mayores, ¿no es cierto?, dan cuenta de más hospitalizaciones, dichos focos. Entonces, focos a retener, foco respiratorio y urinario. En cuanto al tipo de patógeno que genera las hospitalizaciones por sepsis, tener presente y retener de que a la fecha la principal causa de infección y de mortalidad y de hospitalización, etcétera, en sepsis son las infecciones bacterianas. En el fondo, no quiere decir que no sean relevantes las infecciones virales, no quiere decir que no sean importantes las infecciones fúngicas, pero las infecciones bacterianas son las que se llevan la principal porción de las hospitalizaciones en relación a cuadros sépticos. ¿Ya? Con respecto a la edad, nuevamente transmitir la idea de que la sepsis va aumentando, ¿no es cierto? Recuerden que previamente vimos que hay un pic en la etapa neonatal, pero va aumentando conforme avanza la vida hasta llegar a los valores más altos de hospitalizaciones por sepsis y de mortalidad hospitalaria relacionada a la sepsis en la tercera edad. Datos a tener presente que un tercio
de los pacientes que sobreviven a la sepsis van a morir dentro del primer año. Un sexto va a presentar significativo deterioro funcional y morbilidad, y hasta el 40% de los pacientes que son dados de alta, pacientes que ingresaron por sepsis, ¿no es cierto? Y que superaron la sepsis y egresaron vivos del hospital de la sepsis, van a ser rehospitalizados dentro de los próximos 90 días de haber sido de alta. Entonces, es un problema que sigue plenamente vigente, que tiene importantes desafíos, ¿no es cierto? Y que por supuesto que si vamos a cuáles son los componentes, ¿no es cierto?, de todo cuadro infeccioso, vamos a ver de que hay tres patas, ¿no es cierto? Está la patita del individuo, el patógeno y el ambiente. Y en la sepsis son especialmente importantes las condiciones del huésped, que vamos a revisar un poco más en detalle más adelante, y por supuesto las condiciones que exhibe el patógeno, que en este caso vamos a hacer especial énfasis en la resistencia. Por supuesto que el siglo XXI depara múltiples desafíos que estamos viviendo. Partimos el siglo con una pandemia, ni más ni menos, pero hay múltiples desafíos que trae nuestros tiempos y que podemos vislumbrar también hacia el futuro. No son los objetivos de esta presentación recorrer todo y cada uno de los desafíos que hay, ni siquiera recorrer todos los desafíos asociados al huésped, ni tampoco a los patógenos, sino que transmitir algunas ideas clave. Con respecto al huésped, transmitirles de que en general, con respecto a las muertes por sepsis bacteriana, se ha hecho un trabajo bastante exitoso con los niños. En general, con los niños y los neonatos, la mortalidad por sepsis bacteriana ha ido disminuyendo significativamente desde el siglo XX hacia comienzos del siglo XXI, la primera parte del siglo XXI. No obstante, en los adultos jóvenes, adultos medios y adultos mayores, ustedes pueden ver que sostenidamente uno puede observar una tendencia a aumentar las muertes por millón por millón en el fondo, y esto tiene una gradiente que va, este número que va empeorando con los años, ¿no es cierto? Además, se acentúa más conforme mayor es la edad de los pacientes. Entonces, conceptos relevantes, tenemos cosas por las que estar contentos, ¿no es cierto? Los niños, la verdad es que la mortalidad por la sepsis bacteriana ha disminuido significativamente, pero el siglo XXI depara el desafío de que hay poblaciones en que la sepsis ha ido incrementando, la sepsis bacteriana ha ido incrementando la mortalidad, y estos son los adultos y los adultos mayores. Entonces, ahí tenemos una primera característica del huésped. Se comentó previamente de que en relación al huésped también hay condiciones que alteran el funcionamiento de su inmunidad. Uno puede estar más o menos familiarizado, ¿no es cierto?, con el efecto que tienen los cuadros post injuria inflamatoria aguda, ¿no es cierto?, que generan un estado, ¿no es cierto?, de inmunodeficiencia posterior. Pero lo que está siendo cada vez más relevante son las condiciones crónicas de inmunodeficiencias que son adquiridas por enfermedades que son crónicas, ¿no es cierto? Sean estas de la esfera neoplásica, sean estas de la esfera viral, como el VIH, ¿no es cierto?, infeccioso, o sea también producto de tratamientos que son utilizados para poder disminuir la actividad del sistema inmune en contexto de enfermedades autoinmunes o de trasplantes de órganos sólidos. Y ahí es donde nos vamos a tener un poco más, porque estos son números que nos entregan de cómo va en la incidencia de cáncer y la mortalidad asociada al cáncer. Y es interesante porque entrega un cuadro global de cómo va esto. Entonces aquí ustedes pueden ver que las distintas regiones del globo están representadas, y vemos cómo efectivamente en Sudamérica, ¿no es cierto?, hay una incidencia que es relevante del cáncer, y en cuanto a su mortalidad también. En Chile, recordemos que desde el año 2019 es la primera causa de mortalidad, superando a las enfermedades cardiovasculares. Pero no solamente el cáncer ha ido adquiriendo relevancia, lamentablemente no tenemos datos nacionales disponibles a este respecto, pero probablemente es una realidad que es palpable en mayor o menor medida para cada uno de nosotros, y es que cada vez conocemos y recibimos y tratamos en las unidades de cuidado intensivo a más pacientes que están usando inmunosupresores.
Pero no solamente están usando inmunosupresores, sino que además están siendo pacientes que usan este tipo de fármacos en contexto de una enfermedad del cáncer que no los mató, sino que siguen viviendo con esta enfermedad del cáncer, lo que se ha llamado una cronificación del cáncer. Y así como ustedes pueden ver que a enero de este año, uno de cada 18 estadounidenses era una persona que vivía con cáncer y cabe destacar que el 70% vivía hace más de 5 años con diagnóstico de cáncer. La verdad es que nuestros números nacionales, tenemos algunos pocos números nacionales que hablan respecto de cómo anda Chile con respecto a ciertas patologías oncológicas con respecto a países de la OCDE. Y si bien nuestros pacientes, lamentablemente, muchos de ellos cuando están en etapas avanzadas del cáncer no logran superar los 5 años de sobrevida, sí cada vez es más frecuente que los pacientes logran sobrevidas relevantes y cada vez se acercan más a las sobrevidas que están en los países más desarrollados. Con respecto a otros tipos de fármacos inmunosupresores, ahora no necesariamente el contexto de una enfermedad oncológica, este es un estudio también realizado en Estados Unidos en que se observó que efectivamente aproximadamente el 7% de la población está utilizando fármacos inmunosupresores. Lo que es más relevante es que no solamente el uso de los fármacos inmunosupresores, sino que además el uso de fármacos inmunosupresores iba aumentando conforme también aumenta la edad de la población, llegando a representar de la población que usa inmunosupresores, el 47,2% eran pacientes mayores de 60 años. Entonces tenemos doble componente de susceptibilidad y fragilidad, por una parte la edad y por otra parte el uso de inmunosupresores que es más frecuente en la edad más adulta. Este es un estudio que muestra en definitiva cómo la cantidad por una parte, en el fondo, tienen ustedes las barras grises que hablan de el número de pacientes con sepsis por año en un determinado hospital, y en azul, qué proporción de eso eran pacientes inmunosuprimido. Y ustedes pueden ver cómo hay centros en donde entre un tercio hasta un 40% de sus pacientes pueden ser pacientes inmunosuprimidos. Ahora, ¿qué utilizó este estudio para definir pacientes inmunosuprimidos? Por supuesto, pacientes que tienen antecedentes de VIH, pacientes que tienen neoplasias hematológicas y pacientes que tienen defectos inmunes intrínsecos. Pero además se añaden a esta lista pacientes que pueden tener otra enfermedad y estar usando al mismo tiempo fármacos inmunosupresores, como son los pacientes con neoplasia sólida, pacientes con trasplante de órganos sólidos y pacientes con enfermedad autoinmune sistémica. Entonces, todo este pool abarcaba la definición de pacientes inmunosuprimidos, y ustedes ven cómo efectivamente cada vez es una población más frecuente de ver en las unidades de cuidado intensivo. Importante también transmitir la idea de que si bien la información es un poco controversial en la literatura, porque va a depender, por supuesto, acabamos de ver de que el saco de inmunosuprimido involucra a pacientes muy distintos unos de otros, con distintas condiciones de inmunosupresión, pero en general, si uno considera inmunosupresión como un término global, la inmunosupresión está asociada a peores desenlaces clínicos como un factor independientemente asociado a mayor mortalidad hospitalaria. Por lo tanto, a diferencia del siglo XX, donde era infrecuente la inmunosupresión, especialmente la inmunosupresión farmacológica y los pacientes oncológicos en las unidades de cuidado intensivo, en el siglo XXI inauguramos una época donde es cada vez más frecuente el encontrar pacientes inmunosuprimidos en las unidades de cuidado intensivo, y la inmunosupresión es un factor independientemente asociado a peores desenlaces. Por supuesto que estos datos se han ido estudiando y revisando y revisitando cada vez más, y hoy por hoy está claramente establecido que no necesariamente es la inmunosupresión un factor independientemente asociado a mayor mortalidad, sino que es un factor que está asociado a mayor gravedad. Por lo tanto, cuando ajustamos por gravedad, entendemos de que los pacientes oncológicos o inmunosuprimidos son más graves, y por lo tanto cuando yo los comparo con pacientes igualmente graves, en realidad la mortalidad está determinada por la gravedad y no necesariamente por la inmunosupresión en sí misma, pero es importante transmitir la idea de que son pacientes que vamos a ver más graves y con mayor riesgo de morir. La buena noticia que tiene esto es que este mismo trabajo mostró de que cuando uno ve
cómo va la mortalidad observada versus la esperada, comparando en círculos en grises los pacientes no inmunosuprimidos con respecto a los en azul, los pacientes inmunosuprimidos. Vemos cómo en los pacientes no inmunosuprimidos la mortalidad observada versus la esperada en el hospital no ha cambiado y no cambia en los distintos hospitales. No obstante, en los pacientes inmunocomprometidos efectivamente sí cambia. ¿Ya? Y sí cambia y en función de qué tan frecuente es que los hospitales reciban pacientes con sepsis. Efectivamente, si volvemos un poco atrás, ustedes se van a dar cuenta que acá en el extremo del número 60 están los hospitales que reciben mayor volumen de pacientes con sepsis y efectivamente en esos mismos hospitales los pacientes que son inmunosuprimidos, también tienen mejores desenlaces comparados con los hospitales menos experimentados. En cambio, los pacientes que no son inmunocomprometidos, la mortalidad no es distinta en los hospitales que reciben más o menos volumen de pacientes. Entonces, como dato relevante, pacientes que son inmunocompetentes probablemente van a tener desenlaces muy similares, de acuerdo a la información de este estudio, si se dan en un hospital que tiene un alto volumen de pacientes con sepsis o bajo volumen con pacientes con sepsis. No obstante, los pacientes inmunocomprometidos sí que son sensibles al volumen que maneja el centro de este tipo de pacientes, presentando mejores posibilidades de tener mejores desenlaces cuando el hospital tiene más volumen. Noticia importante es que cuando analizamos además cómo ha ido cambiando la mortalidad ahora confinado a pacientes con cáncer exclusivamente, vemos de que cuando comparamos la trayectoria ahora en función del tiempo, este es un estudio que en el eje X comparó el paso del tiempo, ¿no es cierto? Y comparó la mortalidad hospitalaria asociada a la sepsis. Y ustedes ven que en verde están los pacientes que no tienen cáncer y efectivamente ustedes ven que la tendencia del tiempo no varía. No obstante, en los pacientes con cáncer, sean pacientes con cualquier tipo de neoplasia que está en morado, ¿no es cierto? Pacientes con neoplasia sólida o pacientes con neoplasia hematológica en naranjo, la tendencia se mantiene a disminuir en función del tiempo. Lo mismo encontraron cuando lo examinaban por tramos, ¿ya? De modo tal de que si nuestra referencia son los pacientes en el fondo sin cáncer, vemos que efectivamente los con cáncer la mortalidad ha ido disminuyendo en función del tiempo. Ahora, el conocer mejor y estar expuesto a estos pacientes permite que podamos identificar ciertas características y prepararnos para ello. Efectivamente, este es un estudio de Ferreiro que analizó la corte poblacional de Toronto, en Canadá, y observó que los síndromes de ingreso a cuidados intensivos de pacientes hematológicos con leucemia mieloide aguda, linfoma no Hodgkin agresivo, leucemia linfoblástica aguda, síndrome mielodisplásico, mieloma, etcétera, hasta abajo, hasta llegar al linfoma indolente. Y ustedes pueden ver que uno puede más o menos establecer la mediana de los pacientes en qué día se van a hospitalizar en cuidados intensivos. ¿Ah? O sea, aproximadamente en general, sobre todo para las neoplasias más agresivas, es al mes. Y ustedes pueden ver que efectivamente la sepsis, que es lo que está en naranjo, ocupa en general la tercera posición en cuanto a síndrome de ingreso, en general, prácticamente en todas las condiciones hematológicas. Entonces, podemos decir de que la sepsis es frecuente en los pacientes. Primero, decir que los pacientes inmunocomprometidos son más frecuentes en el siglo XXI. Segundo, que la sepsis es frecuente en estos pacientes, que se asocia a que tengan mayor gravedad y peores desenlaces, y que uno puede tener ya cuando maneja volúmenes más grandes y está más familiarizado también con este tipo de información, puede estar más familiarizado con los timings en los que se presentan las hospitalizaciones en cuidados críticos de estos pacientes y la frecuencia con la que es probable que uno encuentre sepsis, de modo tal de ir a buscarla en forma más dirigida. Tener presente que cuando el huésped es inmunocomprometido, el cuadro clínico es variable, lo cual genera un desafío diagnóstico. Y para ello es que probablemente herramientas diagnósticas que no son necesariamente tan rentables de utilizar en pacientes críticos o inmunocompetentes, sí pasan a ser relevantes de considerar y ojalá tratar de tener disponible cuando uno tiene un huésped inmunocomprometido, sea para poder hacer el diagnóstico de infecciones pulmonares, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central, gastrointestinales o incluso también en pacientes con shock séptico, de modo tal de poder orientar por test que en general, dado la necesidad de tener diagnóstico precoz, van más bien orientados a hacer diagnósticos moleculares más que diagnósticos de la cepa in vivo necesariamente. Ahora,
Cuando el cuadro clínico es variable, tengo un desafío diagnóstico y tengo pocas herramientas de laboratorio diagnóstico, siempre es importante estar atento con las disfunciones orgánicas nuevas o el deterioro de una disfunción orgánica previamente conocida, porque es el evento centinela de la sepsis en los pacientes inmunocomprometidos, probablemente en todo tipo de pacientes, pero más especialmente en los pacientes inmunocomprometidos. Otro detalle importante, que algo también se comentó previamente y que está ampliamente descrito, no voy a entrar en mayor detalle con respecto a esto, pero que los pacientes inmunocomprometidos, el huésped inmunocomprometido es especialmente susceptible a la infección y a la sepsis intrahospitalaria. Esto ahí les dejo la referencia. Hay una revisión que hace un análisis bastante más extenso de esto, bastante entretenida de leer, se las recomiendo, en donde muestra las distintas razones y las distintas, en el fondo, em, racionales, fisiológicas y fisiopatológicas, por lo que el huésped inmunocomprometido es más susceptible a esto y cómo pueden haber distintos marcadores de cómo efectivamente este paciente está entrando en esa fase, como muchas veces pueden ser reactivaciones virales del grupo herpes viridad en estos pacientes. Pasando al siguiente desafío que se identifica en la experiencia clínica y en la literatura, tiene que ver con un desafío del siglo XXI que tiene que ver con el patógeno. No voy a entrar en conversaciones de parásitos, de protozoos, de hongos y de los virus, los nuevos virus y las próximas pandemias, porque como vimos previamente, las principales causas de sepsis en el escenario hospitalario son las infecciones bacterianas. Por lo tanto, nos vamos a confinar a las bacterias y específicamente a la resistencia. ¿Por qué? Porque ya la Organización Mundial de la Salud, se ha comentado en la presentación anterior, ha puesto alerta sobre esto y cómo no, si en general para el 2018 más del 50% de, de los centros que participan en las evaluaciones que realiza la Organización Mundial de la Salud ya reportaban más del 50% de cepas de Klebsiella pneumoniae resistentes a cefalosporina de tercera generación en cultivos, en hemocultivos, y llegaban en algunos países a cerca del 80-100% incluso. Entonces, evidentemente es un problema de salud pública, un problema grave, la resistencia. Sin embargo, la resistencia a cefalosporina de tercera generación ya parece una cosa un poco como desactualizada con respecto a lo que estamos viviendo hoy por hoy como problema, ya que este también son datos de la Organización Mundial de la Salud, donde muestra, estamos hablando en particular, en este caso, de Klebsiella pneumoniae, y vemos cómo la sensibilidad que tiene a carbapenémicos, imipenem, meropenem en el año 2020, o sea, perdón, la resistencia que había a carbapenémico en el año 2020 en Klebsiella, a imipenem, pega un salto para el 2022. Ustedes ven como la barra cruza, ¿no es cierto? Prácticamente se duplica la resistencia a imipenem, y también en meropenem vemos cómo también aumenta la resistencia de este tipo de bacterias a carbapenémico. Por lo tanto, ya no es solamente un problema la resistencia a cefalosporina tercera generación, sino que también tenemos el grave problema de la resistencia a los carbapenémicos. Nuevamente, ahora acá en función de los años, ¿no es cierto? Ya no solamente una ventana de 2 años, sino que una ventana más amplia, podemos ver cómo el porcentaje de resistencia a meropenem de Klebsiella pneumoniae ha ido aumentando, lo mismo a imipenem. Y podemos ver cómo también hacer un poco de contraste en función del tiempo entre la situación del mapa global en los años 90, donde vemos que efectivamente los colores más cálidos, y especialmente el rojo, son países que exhibían tasas de mortalidad más elevadas, y los colores más bien fríos, ¿no es cierto?, y pálidos son los que hacen alusión a tasas de mortalidad más bajas asociado a resistencia antimicrobiana, y vemos cómo efectivamente en los 90 el cuadro era ese. Vemos cómo el mapa se pone un poco más cálido, especialmente en algunos países ya como en donde previamente era menos como relevante el tema de la mortalidad asociada a los antimicrobianos, y lo que se proyecta para el año 2050 en base a la información que estamos reteniendo ahora, sobre todo post pandemia, donde vemos como la mortalidad que se espera asociada a la resistencia antimicrobiana empeore significativamente a nivel global. Entonces, bueno, es un problema de nuestros tiempos. El huésped inmunocomprometido y la resistencia antimicrobiana son problemas de nuestros tiempos, y son problemas relacionados con la sepsis, y en el fondo, tanto el huésped como el patógeno. Ustedes ven acá en este mismo artículo en donde uno puede ver
los miles de muertos en personas de 5 años o más, ¿no es cierto? Un poco para sacarse la mortalidad de los recién nacidos, ¿no es cierto? O atribuida a patógenos multiresistentes. Y ustedes ven que en general se puede observar de que la mortalidad cabe esperar que en Staphylo aureus aumenta, ¿no es cierto? Y uno puede ver también cómo en infecciones por coli también aumenta, y lo mismo por Acinetobacter baumannii y por Klebsiella pneumoniae. Entonces, son los problemas de vuelta de nuestros tiempos, la mortalidad por patógenos multiresistentes. Con respecto a Klebsiella pneumoniae, carbapenemasa y mortalidad, está claramente establecido, esto es un metaanálisis, ¿no es cierto?, 2017, de que efectivamente este patógeno está asociado a mayor mortalidad en los pacientes que cursan con infección y sepsis producto de este tipo de patógeno en el hospital. Una mortalidad que está en un exceso de mortalidad que uno puede atribuir a este tipo de patógenos, que puede llegar a ser 3 veces respecto de la con patógenos sensibles. Ahora, ya se ha avanzado más de un estudio como poblacional que está publicado, que también le invito a revisarlo porque hace una comparación. Nosotros siempre teníamos el concepto, no sé si ustedes recuerdan, de que nos dijeron que la medida en que las bacterias eran más sensibles, eran más virulentas y probablemente asociaban a mayor mortalidad, ¿no es cierto? Y que las bacterias más resistentes en general estaban asociadas a cuadros menos virulentos y no necesariamente tan letales. Bueno. Un poco lo que estamos viendo en relación a las enterobacterias multiresistentes es que cuando las comparamos con los bacilos gram negativos sensibles a carbapenémico, vemos que las enterobacterias resistentes a carbapenémico están asociadas a a un exceso de mortalidad, y esto es particularmente válido para las enterobacterias resistentes a carbapenémico por mecanismo de metalo-beta-lactamasa. Por supuesto, acá abajo también está Pseudomonas resistente a carbapenémico, acá Acinetobacter baumannii asociada a carbapenémico, pero probablemente el problema, el exceso de mortalidad, si uno tuviera que poner acá un patógeno al cual atribuírselo, principalmente a las enterobacterias que son resistentes a carbapenémico, producto de metalo-beta-lactamasa. Ahí ustedes tienen Nueva Delhi, ¿no es cierto? El Tigrón de Verona, etcétera. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque tiene implicancia en el tratamiento y en el pronóstico. Evidentemente que cuando estamos en la época, en el siglo del huésped inmunocomprometido, por una parte, que no da chance a los errores, ¿no es cierto? Porque tiene menos formas de poder defenderse, y tenemos también al patógeno multiresistente, vemos cómo efectivamente cuando escogemos, este es un metaanálisis que está publicado en el 2020, cuando tomamos como elección un tratamiento antibiótico apropiado o uno inapropiado, el tratamiento antibiótico adecuado em, permite tener menos tasa de falla de tratamiento comparado con el tratamiento inadecuado. Esto puede resultar obvio, pero creo que nunca está de más reforzar el tema de lo gravitante que es escoger el tratamiento antibiótico apropiado en la era de la multiresistencia para poder tener éxito terapéutico y evitar el fracaso. Pero no solamente evitar el fracaso, sino que también disminuir la mortalidad. Efectivamente, un tratamiento adecuado, de espectro adecuado, acorde a la resistencia, que cabe esperar, como se conversó previamente, encontrar en cada uno de los centros en los que trabajamos. El escoger el tratamiento antibiótico adecuado disminuye la mortalidad de los pacientes. En suma, Doctor, 5 minutos. sepsis sigue siendo un problema de salud relevante a nivel global. Los desafíos del siglo XXI son múltiples, pero yo he escogido dos para poder entregarle las ideas clave: huésped inmunocomprometido y patógenos, bacterias multiresistentes, especialmente resistentes a carbapenémicos. Y la implicancia que esto tiene que ver con cómo nos preparamos para atender al huésped inmunocomprometido séptico en cuidados críticos. Ustedes ya vieron, efectivamente, los centros que manejan mayores volúmenes, esos pacientes tienen menores mortalidades. Y a su vez también cómo estamos atentos a la resistencia, porque como vimos, especialmente en las últimas diapositivas, el tratamiento correcto salva vidas. Muchas gracias.